Capítulo 2. Mi victoria. Durante muchos años, siglos entrando en un milenio para ser exactos, serví a Onaga como un guerrero fiel y ascendí rápidamente en las filas de su ejército. Primero, fui solo uno de sus muchos soldados, luego un comandante, un general y finalmente, asesor en jefe. Trabajé duro en todo lo que hice bajo su mando, pero no fue suficiente. Quería encontrar el reino en el que realmente nací, del que los que residían en él me odiaban y, sin duda, esos tontos celebrando lo que habían hecho. Sin duda ellos creen que lo que vieron fue mi desaparición y mi promesa ya no está al frente de sus mentes o temores. Incluso sus descendientes probablemente no tenían idea de mi existencia, mi nombre fue manchado por aquellos que lo escribieron y se burlaron de mí durante siglos. Solo me llevó más lejos, ya que un reino tras otro caía en mis manos, especialmente cuando noté cómo Onaga estaba arrastrando los pies por el simple hecho de encontrar un medio para lograr la vida eterna. Vida eterna, ¿quién la necesita? Es una muleta para los cobardes. He estado en tantas situaciones de vida o muerte, no tengo ninguna razón para buscar algo como la vida eterna. Cuando mi frustración alcanzó su cenit, fue en ese momento que la idea de eliminar a Onaga como emperador del Outworld comenzó a formarse en mi mente, y pronto surgió un plan para matarlo. Primero, tuve que debilitarlo hasta el punto en que pudiera matarlo y afirmar mi autoridad para tomar el control del reino de aquellos que intentarían quitármelo después. No fui un tonto cuando se trataba de medir mi poder contra Onaga. El rey dragón era más fuerte que yo y también por un buen margen. Enfrentar a Onaga de frente sería una tontería, un suicidio, y yo no lo soy en lo que respecta a mis posibilidades de luchar contra él. Así que lo planeé. Tuve que debilitarlo, envenenarlo usando su bebida favorita, usando un agente leal solo a mí, y manejé la copa de la que bebió Onaga. El veneno en sí era insípido, incluso para la propia lengua del rey dragón, y cuando se dio cuenta de que algo andaba mal con su condición debilitada, lo golpeé varias veces en la cabeza. Violentamente. La ironía fue que usé el martillo de cólera, el mismo martillo de cólera que me dio cuando entré por primera vez a su servicio. Cuando terminó, me senté en un trono, me había convertido en el nuevo emperador de Outworld y aplasté a todos los que se oponían a mi gobierno. Reuní a los guerreros más fuertes de Outworld para que me sirvieran y nombré a sus líderes como mis generales de mayor confianza. El príncipe Goro de la raza Shokan había sido nombrado uno de mis generales de mayor rango y me brindó la lealtad de su raza en su conjunto. Les hice competir con los centaurianos por el derecho y mantuvieron las habilidades de ambos lados afiladas a través de la competencia. Los Tarkatans fueron los siguientes, ya que se mostraron prometedores con algunos de sus descendientes y Baraka finalmente se convirtió en el general que representa a su raza. Otro guerrero de confianza era Reptile, pero a diferencia de los otros que representaban razas enteras, esta criatura no lo hacía, ya que se creía que era el último y no tenía un propósito real. Sintiendo algo de un recuerdo de hace mucho tiempo de otra vida, le di uno y puse a la criatura bajo mi mando. Muchas veces, había enviado a Reptile en misiones de exploración para encontrar mi reino, y en varias ocasiones pensé que lo había logrado. Solo para saber que cada reino que encontró no era el que yo era una vez y pude sentir lo que estaba buscando desde que me convertí en Shao Kahn todavía me estaba ardiendo. Me sentí cada vez más frustrado por mi fracaso en encontrar el reino que estaba buscando después de tanto tiempo. Me volví cada vez más impaciente y sobre todo, cada vez más agresivo. Sin embargo, se ralentizó después de que conquisté el reino conocido como Edenia. Era un mundo hermoso, lleno de vida, y los recursos de este reino me hicieron querer que todo fuera mío. Naturalmente, el rey y la reina de Edenia se opusieron a mí a pesar de mi derecho a tomar el reino después de ganar 10 torneos consecutivos de Mortal Kombat. Me pelearon por el derecho a Edenia, al final gané y me llevé el botín que venía de la guerra. Primero, el reino mismo se hizo mío. En segundo lugar estaba la reina Sindel, con quien me casé, y la convertí en mi reina adoptando a Kitana como mi hija. Sindel era una mujer hermosa y fuerte, una de las razones por las que la nombré mi reina. La otra razón fue porque una parte de mí creía que otra chica del pasado habría crecido para ser como la reina de Edenia, y Kitana habría sido la hija que hubiéramos tenido juntas. Pero en los años que siguieron a mi ascenso para convertirme en emperador del Outworld me había vuelto paranoico, los recuerdos de aquellos que me traicionaron a veces salían a la superficie de mi mente, y el suicidio de Sindel años después la fortaleció. Todo lo que le quedaba era Kitana, a quien había criado como mi propia hija, y entrenada para ser mi guardaespaldas personal al mismo tiempo.
Pero incluso con ese hecho y sabiendo que Kitana era demasiado joven para recordar realmente a su verdadero padre, sospechaba que era solo cuestión de tiempo. Por eso le encargué a mi hechicero personal Shang Tsung que hiciera los preparativos para convertirme en una hija usando hechicería y la sangre de Kitana mezclada con Tarkatan. Él junto con los sacerdotes de las sombras asignados al proyecto tuvieron éxito y pronto nació Milenia. Y aparte de que la apariencia facial de Milena era diferente a lo largo de su boca, ella era una copia física exacta de Kitana y solo el color en su elección de ropa podía distinguir a las dos mujeres a distancia. Ahora tenía hermanas gemelas como hijas que ahora podía llamar mías, pero cuando esto sucedió, Kitana estaba comenzando a alejarse de mí, y la traición que seguramente seguiría una vez más me hizo hervir la sangre. Me recordó cómo ese lugar me había traicionado, la gente que me había traicionado, y eso significaba que el tiempo se estaba volviendo en mi contra cuando la chica que crié como mía me apuñalaba por la espalda. De ahí la razón por la que tuve la seguridad de tener a Milena asignada en secreto para vigilar a Kitana cuando sucediera lo inevitable para deshacerme de ella. Y sucedió lo inevitable. En ese momento, había dirigido mi atención hacia Artrealm, siguiendo el consejo de un hechicero llamado Quan Ki, que vino a formar una alianza secreta conmigo a instancias del dios anciano caído Shinnok. Estuve de acuerdo, en la creencia de que me daría la ventaja necesaria para tomar Artrealm y pedirle al dios antiguo caído que combatiera al dios del trueno Raiden en persona cuando hiciera el cruce hacia mi nueva conquista. Estaba equivocado. Había luchado contra los guerreros de Artrealm y había perdido debido a mi propia arrogancia. Kitana me había traicionado como había previsto, pero Milena no había podido detenerla y yo había perdido a una hija a manos de la otra. Fue en ese momento que tuve que retirarme, mis pérdidas aumentaron y mi fuerza disminuyó. Después de regresar a Outworld, me di cuenta en este punto de que mi condición debilitada, mi derrota a manos de los guerreros de Artrealm y mi fracaso general en la conquista de Artrealm se debía a que me había estancado. Solo había estado en unas pocas batallas desde que tomé el trono, algunos de mis músculos se habían vuelto un poco flácidos, mis enemigos se habían vuelto demasiado fuertes y mis fuerzas demasiado incompetentes y demasiado ambiciosas para luchar contra ellos adecuadamente. Sheeva había matado a Motaro, Kano se había aliado con Sheeva para traicionarla a cambio de que le perdonara la vida. En cuanto a Shinnok, él y Quan Ki ahora estaban librando su propia guerra con Raiden y los guerreros de su Artrealm que sobrevivieron a mi batalla. Sindel y Kitana ahora tenían a Edenia de regreso después de que la arrancaron de mi control y me debilitaron aún más. Era solo cuestión de tiempo antes de que mis enemigos dominaran con éxito a las tropas leales que me quedaban y vinieran por mí. Tenía a Shang Tsung de mi lado, pero lo había castigado después de su fracaso en tomar Artrealm, y su lealtad siempre estuvo en duda cuando se trataba de servirme. El hechicero siempre fue una pequeña serpiente ambiciosa. Parte de mi mente susurró que él era como otro par de serpientes de hace mucho tiempo. Así que había ideado un plan. Un plan para cambiar las tornas y ser más poderoso que nunca. Necesitaba volver a la pelea. Para convertir la flacidez que había ganado al sentarme en el trono y apenas luchar para volver a ser músculo sólido una vez más. Así que usé casi todo mi poder para hacer un clon sólido y huir de mi posición sabiendo que no podía quedarme. Poco después, escuché susurros de mi clon muriendo a manos de Shang Tsung y Quan Ki bajo falsos pretextos de una alianza. Por lo que escuché, vinieron a mi clon para ofrecer los servicios de sus poderes para ayudar a mis tropas a combatir al ejército de Edenia ahora aliado con el Shokan para matarme. Mientras avanzaba por el terreno de Outworld, vi a un Goro gravemente herido, que agonizaba a mis pies y seguramente habría perecido si no lo hubiera salvado con lo último del poder que aún tenía. Goro hizo que se pusiera del lado del reino de Edenia, pero todavía lo respetaba por sus años de leal servicio, y se lo ofrecí cuando recuperó la conciencia. Eso y demostrar que su raza era superior a la de los centauros, también ayudó a proporcionar el incentivo necesario para ponerse de mi lado. Así que huimos, engañando a los guerreros de Edenia de que habían matado a Goro, y escapamos juntos para planificar mi regreso a la sede del poder. Aunque pronto supe que volvería a ser un desafío, ya que Onaga había regresado de más allá de la tumba, más poderoso que nunca, y había matado a los dos hechiceros. Debería saber que murieron porque Shang Tsung apareció ante mí en un cuerpo crudo debido a una promesa que hizo hace años a mi persona de que no le permitiría morir mientras yo estuviera vivo. Los tres nos preparamos, Goro reunió todas las tropas que pudo para luchar por mí, y Shang Tsung fue a una aldea que conocía para absorber las almas allí y recuperar su fuerza perdida mientras restauraba su cuerpo mutado en lo que había sido. Antes de su muerte.
Y juntos, los tres lo habíamos logrado. Luchamos contra nuestros enemigos en todo Outworld, nos hicimos más fuertes una vez más, el fuego que tenía cuando me convertí en Shao Kahn había regresado. El fuego para librar mis propias batallas, personalmente que había perdido había vuelto y me recordaba mis habilidades como guerrero. Lo que realmente fui en la vida. Un conquistador de reinos. En este punto, las fuerzas de Raiden no habían logrado derrotar al Rey Dragón, pero fueron capaces de desviar su atención y debilitar su posición hasta el punto en que pude quitarle el trono. Luchamos una vez más, pero a diferencia de la primera vez en la que tenía veneno y la sorpresa de mi lado, tenía a Goro ayudándome en la lucha para matar al ex emperador una vez más con su alma yendo al Netherrealm. Después de que Onaga se hubo ocupado, fui a ocuparme de las fuerzas de Edenian que luchan contra las de Onaga, y ahora mis tropas una vez más. Cuando me estrellé contra la sala del trono, vi a Kitana allí protegida por sus sabios, lista para defender a su princesa con sus vidas y luchar hasta el amargo final por ella. Deberían haber sabido mejor entonces que confiaban en Kitana, porque la mujer a la que ahora estaban protegiendo no era Kitana en absoluto, pero de hecho era Mileena. Mi Mileena. Mi hija. Mi heredero al trono de Outworld debería morir. Pero yo no estaba muerto. No todavía, de todos modos. Había estado personificando a Kitana durante algún tiempo, usando las fuerzas de su gemela para luchar por el trono de Outworld y convertirse en su nuevo gobernante. Me enorgullecía por dentro tener una hija tan ambiciosa, pero eso por sí solo no iba a permitirme detener mi mano para golpear a la mujer a un lado para tomar lo que era mío. No es que lo necesitara, ya que Mileena personalmente mató a los sabios que la protegían y se hizo a un lado para dejarme sentarme en el trono de Outworld una vez más para poder servirme. Estaba complacido y disgustado al mismo tiempo. No por Mileena, sino por la revelación que tuve con respecto a cómo mi asiento en el trono de Outworld fue lo que me debilitó en primer lugar. Básicamente, había debilitado a Onaga en la creencia de que no podía ser desafiado y enfocado en lograr la vida eterna e ignorar el placer de luchar para expandir su reino. Fue allí, en ese momento, hice otra promesa de nunca dejar que el trono me debilitara y causara mi caída. Que lucharía como todas mis tropas en el campo de batalla y que nadie me impidiera volverme más fuerte hasta que ni siquiera los dioses mayores pudieran interponerse en mi camino. Hablando de dioses mayores, Shinnok de alguna manera había salvado a Quan Chi y vino a visitarme una vez más sobre una pirámide escondida en Outworld, hecha por uno de los dioses mayores llamado Argus. De ahí por qué se llamó la pirámide de Argus, donde se decía que el poder, el rango y las habilidades de un dios anciano estaban encerrados. Un poder que solo un guerrero de gran fuerza y habilidad podría lograr el derecho de convertirse en un dios mayor. Para convertirme en uno de los gusanos desdentados que había llegado a despreciar con sus reglas y regulaciones sobre cómo se deberían tomar los reinos por medio de Mortal Kombat. Aún así, convertirme en un dios mayor era prometedor, ya que no solo podía volverme más poderoso, posiblemente convertirme en el más fuerte de los dioses mayores, sino también encontrar mi reino natal y aplastarlo como me había prometido hace mucho tiempo. Si bien los que me traicionaron estaban muertos hace mucho tiempo, era justo en mi mente que sus descendientes pagaran el precio, y yo los mato a todos mientras las almas de los traidores, de quienes nacieron me maldijeran en la muerte. Así que después de pensarlo mucho, acepté la alianza hecha entre Shinnok y yo una vez más. Sin embargo, hice un pequeño recordatorio en mi cabeza para matar a Shinnok una vez que me convirtiera en un dios anciano, y todos sus seguidores se unieron a él en el abrazo cruel de la muerte. Pero parecía que había una pequeña trampa, ya que no sería el único que se asociaría con Shinnok, ya que me vería obligado a aliarme con Onaga, a quien el dios anciano caído trajo de regreso, pero más débil ahora que cuando regresó por primera vez para reclamar su trono, y ya no tenía esa brecha en términos de poder sobre mí. Lo que fue aún más sorprendente fue que Raiden había sido corrompido desde su intento inicial de matar al Rey Dragón y nos ofreció a todos en la alianza un trato. Permitiría al que ganara tener todos los reinos desde el reino del caos hasta el reino del orden, Edenia, el Netherrealm y cualquier otro que quisiéramos con la excepción de Earthrealm. Naturalmente, habíamos aceptado el trato porque sabíamos que, sin importar que, Raiden y todos los demás dioses mayores tendrían que respetarlo. El mismo Raiden se había convertido en un dios anciano después de su victoria sobre Shinnok, y aún hablaba por ellos a pesar de su estado corrupto. Por lo tanto, ninguno de los dioses mayores podría romperlo, y el reino tomado después de tomar el poder en la pirámide de Argus no violaría Mortal Kombat. El final resultó: después de la pelea que tendría lugar en la pirámide de Argus, Mortal Kombat ya no me dominaría.
Disfrutaría ese día para siempre. Agregar al hecho de que estaría luchando en el fragor de la batalla una vez más solo, fortaleció aún más mi sed de sangre. Los guerreros del reino de la tierra de Raiden no tenían idea del trato que hizo con nosotros y, sin embargo, los condujo al campo de batalla en un frente unido contra nuestro lado. Mi lado. Todos sabíamos lo que estaba en juego. Ambos bandos cargaron en el campo de batalla, sabiendo que quien saliera victorioso tendría el destino de los reinos en la palma de sus manos. ¿Para traer paz a los reinos? ¿O para provocar el Armagedón? Durante la batalla, apareció la pirámide de Argus, levantándose del suelo y dándose a conocer por fin a todos nosotros. Nos llevó a la parte superior de la estructura en forma de pirámide, donde se encontraba una hoguera como una llama, arremolinándose, llamándome a mí y a mí solo mientras decía: esta es tu oportunidad. Aprovecha. En mi mente. Luché hasta allí. A la cima. Derriba a un combatiente tras otro con mi martillo de cólera. Nadie podía oponerse a mí. Puede que no haya sido el más rápido en subir por la pirámide, pero era el más fuerte y podía derribar a los guerreros más ágiles. Fue solo después de que Shang Tsung rompió la alianza que llegó más lejos que cualquiera de los demás, pero me olvidé de Onaga y su sed oculta de venganza. El rey dragón apareció frente a mí después de que recibí una patada del hechicero y mi predecesor se lo llevó para ser atormentado por él. Sin embargo, parecía que la suerte estaba una vez más de mi lado, como lo había estado hace años, porque Onaga fue atacado por algo desde atrás, y debe haber sido algo poderoso debido a cómo pareció herirlo. Vi la oportunidad de golpearlo con fuerza. Fue suficiente para desviarlo del rumbo y estrellarse contra la ladera de una montaña cercana antes de estrellarse contra el suelo. Afortunadamente, Onaga sufrió la mayor parte de la colisión en la montaña, y cuando nos caímos, mis heridas fueron leves. No es que me importara que me lastimaran, ya que el dolor me ayudó a sentirme vivo, y la pirámide de Argus todavía me llamaba mientras escuchaba el rugido del guardián Blade defendiendo el poder que tanto deseaba. Pero primero, tenía que lidiar con Onaga y asegurarme de que nunca más se interpusiera en mi camino. El rey dragón estaba mareado cuando trató de pararse con todas sus heridas desde el ataque sorpresa a la mía y las que llevaron a la caída lo habían debilitado. Nunca vio el golpe en su cráneo con mis puños ni los otros golpes que le di sin piedad. En ese momento ya lo sabía, la única forma segura de matar al rey dragón era hacerlo con mis propias manos. Ningún otro sustituto de su muerte sería suficiente o tranquilizaría mi mente creyendo que estaba realmente muerto. Después de aplastarle la cara, le rompí el cuello y se lo arranqué antes de aplastarlo en mis manos para asegurarme de que no ocurriera ninguna forma de regeneración si la cabeza se dejaba sola para que los carroñeros se dieran un festín. Una vez cumplida mi misión personal, volví corriendo a la pirámide de Argus, sabiendo que el tiempo era esencial y que cualquiera de los guerreros de ambos bandos posiblemente podría tomar el poder de los dioses mayores para sí mismos. Afortunadamente, cuando llegué allí, no era el caso, ya que mis enemigos y aliados se habían matado entre sí para llegar a la cima. Dejando solo a otro oponente aparte de Blaze. El mismo Raiden. Eventualmente derrotaría a Blade en una pelea bien ganada antes de que Raiden pudiera esperar detenerme y mi poder fue mejorado por el resultado final a nuevos niveles. El mismo Raiden no era rival para mí a pesar de ser un dios anciano, ya que había estado luchando contra los demás antes, y ni siquiera pudo aprovechar todo su poder como dios del trueno debido a que estaba en el reino del mundo exterior. ¿Dónde están los dioses mayores, Raiden?, preguntó Shao Kahn, mientras se paraba sobre el cuerpo de Raiden, y se rió de la patética vista ante él que era el derrotado trueno y dios anciano del reino de la tierra. Su patético Mortal Kombat ya no me encadena, declaró el emperador después de que tomó a Raiden por la parte delantera de su armadura antes de golpearlo varias veces en la cara con los puños antes de arrojarlo por la parte superior de la pirámide. Se hacen pasar por dragones, pero son meros gusanos desdentados, se burló Shao Kahn, mientras caminaba hacia la forma caída de Raiden, su martillo de la ira en la mano, y vio al dios del trueno girando antes de pisotearlo con un pie enorme. Mi veneno se esparce. Es el fin de todas las cosas. Armagedón. Exclamó Shao Kahn, mientras su cuerpo se cubría repentinamente de un fuego dorado y se bañaba en su poder. Detente. Raiden gritó, pero todo lo que consiguió fue un suspiro de satisfacción del que estaba parado junto a él. Se hace. Comentó Shao Kahn antes de levantar a Raiden para que los dos pudieran mirar al otro cuadrado a los ojos. Tu tiempo ha pasado, dijo el emperador antes de arrojar a Raiden de vuelta a donde había caído por primera vez cerca de su amuleto roto. Necesito hacer algo. Cualquier cosa.
¿Pero qué? Los dioses mayores no están interviniendo. No queda nada que pueda hacer para detener a Shao Kahn excepto quizás, pensó Raiden, al notar el amuleto roto en el suelo y alcanzar a la mayoría de ellos. Eras desperdiciadas en una resistencia tonta. Ahora es el amanecer de mi gobierno, declaró Shao Kahn, mientras caminaba hacia Raiden, quien recogió las piezas del amuleto y comenzó a cantar en un idioma desconocido. Hizo reír a Shao Kahn. Sí. Reza a los gusanos, Raiden. A medida que se acaba tu mundo, declaró Shao Kahn justo antes de que Raiden terminara su canto y levantara su martillo de ira para derribar el golpe mortal con un grito de guerra. Debe ganar, susurró Raiden antes de ver el martillo de cólera caer sobre su cabeza. En ese momento, el tiempo junto con el destino de todos los reinos había cambiado para siempre, al igual que el del propio Shao Kahn. Empeoró las cosas ya que los guerreros clave necesarios para defenderse de Shinnok están ahora bajo el control de Shinnok y Quan Chi. Debería ser interesante cómo irá la historia en el próximo juego de Mortal Kombat ahora que han sucedido tantas cosas nuevas. Hasta la próxima, paz.